Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Mario Tavera Salazar, médico pediatra. El tema, la anemia. Se ha hablado bastante en el Perú sobre este problema. Incluso hay trascendencias políticas, la gente se preocupa si hay buenas políticas, malas políticas, se aumentó, disminuyó. Entonces nosotros estamos muy interesados en comprender científicamente qué cosa es la anemia y cuáles son las consecuencias prácticas. Bienvenido al programa, doctor Tavera. Doctor Montoya, primero agradecerle su invitación y decirle que es un honor estar con usted. No, el honor es mío. Una persona tan reconocida y que realmente el Perú le debe tanto. Gracias. Yo le escuché pues el domingo, usted domingo, trabaja el sí, domingo, sí. una charla en el EPICA, el encuentro por la investigación que organiza anualmente la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que es generosa en invitarme siempre, y escuché bastante, con mucha atención, la conferencia del doctor Gustavo González y la que usted te ofreció. Y un poquito que me quedé confundido, pero vamos primero al tema de la definición. ¿Qué cosa es la anemia, doctor? Bueno, la anemia es, doctor, el principal problema de nutrición pública en el mundo. 1.600 millones de personas en el mundo tienen anemia. No es solamente un tema peruano. ¿Como la cuarta parte? Es más o menos el 20%, la quinta parte de la población mundial, y que afecta fundamentalmente a algunos grupos de riesgo. Son 4 grupos de riesgo los más afectados. Los niños, especialmente los niños menores de 3 años de edad, las mujeres gestantes, las adolescentes mujeres y las mujeres lactantes. Y los 4 grupos en mención tienen una característica en común, que tienen mayores necesidades nutricionales en función de que tienen o están creciendo o tienen un ser en su interior que está creciendo. Y se produce un desbalance entre lo que consumen y los requerimientos. Y esa brecha se llama finalmente déficit en la cantidad de hemoglobina en la sangre. ¿Qué es la anemia? La anemia es en realidad una enfermedad en la cual una sustancia que está en los glóbulos rojos de la sangre está en menor cantidad de lo que debería. Esa sustancia es la hemoglobina. ¿Para qué sirve la hemoglobina? La hemoglobina es esta sustancia efectivamente que tiñe de rojo la sangre y que se encarga, mucho fierro ahí, así es, de captar el oxígeno en los pulmones, y una vez que los capta en los pulmones producto de la respiración que tenemos, los distribuye a todo el organismo. O sea, capta oxígeno en los pulmones y lo suelta en el resto del organismo, la sangre, ¿no? A través de la sangre. Y la hemoglobina está formada por 2 elementos fundamentales. Uno es una proteína que es el núcleo globina y otro elemento fundamental que es el hierro, ¿no? Entonces esa combinación de la hemoglobina es el núcleo globina más el hierro, se llama hemoglobina. Y el hierro es justamente el ion que tiene una capacidad de hacer oxidación y reducción muy fácilmente, y cuando se reduce y se oxida, capta y suelta oxígeno. Hay otros iones que juegan el mismo rol. Usted que es un científico, yo le informo que hay otras hemoglobinas que no tienen hierro, sino tienen cromo, y están en animales más básicos, fundamentalmente crustáceos, pero tienen sangre azul, porque el cromo da sangre azul, mientras que el hierro es el que da el color rojo a la sangre. No tiene nada que ver con la nobleza aquí. Así es, no tiene nada que ver con la nobleza, efectivamente, pero eso es para entender qué es la hemoglobina. Entonces, ¿por qué decimos que este déficit o sea que es un portador de hemoglobina, de oxígeno en todo el cuerpo? ¿Y para qué necesita el cuerpo tanto? Bueno, oxígeno? el cuerpo necesita oxígeno porque cualquier función que tiene el ser humano es una combinación fundamentalmente de 3 elementos que combustionan y producen energía. Energía para pensar, energía para trabajar, energía para hacer ejercicio, para cualquier actividad, que es combinación de glucosa, oxígeno y agua. Eso tiene dentro de la célula un ciclo que se llama el ciclo de Krebs, que convierte el ATP, adenosín trifosfato, en adenosín difosfato por esta acción, y eso libera energía. Eso libera energía y es lo que permite la vida misma. No es solamente la célula del ser humano,
también la célula de los mamíferos, la célula de los animales, las células de las plantas, con sus especificidades, cada una tiene esta característica. Ya nosotros somos pura química, pura bioquímica. Pura bioquímica, don Modesto. Somos eso. Dicen que el ser humano en realidad tenemos esencialmente... O sea que Dios para hacer al hombre tuvo que concentrarse en la química. Tuvo que ser muy inteligente. Es la creación más inteligente que uno se puede imaginar, porque cada cosa es en realidad un mundo, cada cosa es un mundo. Entonces, lo que sucede es que en ciertas etapas de la vida, yo justamente antes de empezar el programa le comentaba, ¿por qué en el niño es tan importante el hecho de que reciba me decía que su cerebro todo. oxígeno? Por lo siguiente, porque el ser humano, siempre yo digo lo siguiente, cuando le explico a las mamás, yo explico mucho a las mamás estas cosas para que entiendan el valor de criar bien a los hijos. Sí, porque este es un tema educativo. De ese momento depende, de esos tiempos depende el futuro de sus hijos, ¿no? Durante el ser humano es un ser que se diferencia de todos los otros seres vivos, incluyendo los otros primates que pueblan la Tierra, por su capacidad cerebral. Y eso lo da fundamentalmente una célula que se llama las neuronas. La célula del cerebro, por excelencia, que nos da las inteligencias múltiples, no solamente la inteligencia cognitiva, sino las otras, la emocional, la espacial, la lógico-matemática, la dan las neuronas. Y el ser humano tiene 100.000 millones de neuronas. Le decía que es como el número de galaxias. De galaxias. Y felizmente, don Modesto, todos los seres humanos nacemos con esa potencialidad. El blanco y el negro. El que se apellida rimbombantemente o el modesto poblador de cualquier zona rural. Honestamente hablando. Por ejemplo. Todas esas neuronas se forman al comienzo en el embarazo, entre la segunda semana del embarazo y las 20 semanas del embarazo. El embarazo tiene 40 semanas, pero a las 20 semanas se han formado... que la madre ahí tiene que alimentarse súper calculadamente. No solamente alimentarse, sino cuidar su salud. Una madre que toma alcohol, que toma droga, una madre que se enferma con una enfermedad como la rubiola, todo eso afecta al niño, ¿ok? Entonces, esas neuronas prácticamente se producen durante el embarazo y después hay cierta capacidad de regeneración, pero ya no hay la potencialidad. Se dice que se forman 100.000 neuronas por minuto durante esa etapa de la vida. Pero después, el ser humano nace con las neuronas desconectadas. Al momento de nacer, solamente el 5% de sus neuronas están conectadas para funciones básicas como la regulación de la temperatura. Usted hablaba del hardware, ahora hay que hacer el programa, las conexiones. Eso viene con el nacimiento. Con la experiencia, después viene, ¿no? Con 4 cosas fundamentalmente. Con la buena nutrición, incluyendo el hierro, pero no solo el hierro, sino una nutrición integral. No enfermarse. Un niño que se enferma frecuentemente, que es lo que pasa en un niño que no tiene agua y saneamiento, un niño que vive en condiciones de pobreza, tiene más riesgo de enfermar, ¿no es cierto? Niño que se enferma cada rato es un niño que no crece como debería. Eso se llama potencial de crecimiento. El tercer elemento es un niño debe ser absolutamente amado. El amor es la principal estímulo para la formación de sinapsis. Y el cuarto es no ser violentado ni maltratado. Por eso es que los niños que son maltratados, violentados o que viven violencia al comienzo de su vida son violentos y después es muy difícil sacarlo de la violencia. Recuerde usted el caso de Gringacho. El origen de la delincuencia. De la delincuencia. Miren el Gringacho. ¿Qué le pasó al Gringacho? El Gringacho fue un niño que nació en un barrio en el que se llama El Porvenir en Trujillo, sí. En Trujillo, y fue abandonado por la madre, quien lo puso en manos de la abuela paterna, que era una persona con muchas deprivaciones de carácter material. Ya. Y la única persona que le dio afecto a Gringacho fue un tío. Ese tío se llama el Soli. ¿Quién es el Soli? Es el jefe de todos los sicarios que ahora está en la cárcel. Oye, ¿usted es médico de Chayapalca o investigador policial? Pero no se puede ser médico si uno no hace, la medicina y la salud, ¿no? Tienen que ver con todo lo social, todos los aspectos. No solamente con las condiciones materiales, sino también con las condiciones emocionales, no solamente individuales, sino colectivas. Le indujo. Él es el que le dio amor, pero le dio amor en el contexto de la violencia. Sí. Y ese chico, para mí, no tiene punto de retorno. Amor y violencia. No tiene punto de retorno. Sí, pues. Lo acaban de volver a tomar preso después de que salió y estuvo en regeneración en Maranguita o en no sé en dónde durante varios años. Entonces, esas capacidades se forman en los primeros 3 años de la vida, ¿ok?
Y como le decía yo, el cerebro es el gran captador de oxígeno para formar esas sinapsis y conexiones que son básicamente energéticas. Y cuando hay anemia, hay menos llegada de oxígeno. Claro. Y entonces hay estudios que se han hecho que demuestran que los niños que tuvieron anemia en los primeros 3 años de la vida tienen menos rendimiento escolar cuando van a la escuela. O sea, hay Eso efectos ya está inmediatos. estadísticamente demostrado. Porque el déficit de hierro, que es lo que va a producir la anemia, por bajo consumo o por pérdida, generalmente en el Perú es por bajo consumo. ¿Por qué? Porque cuando el niño empieza a comer a partir de los 6 meses, le dan comidas pobres en hierro de origen animal. El hierro más rico que se absorbe más son básicamente el que tiene la mayor cantidad es la sangrecita. Por cada 100 gramos de sangrecita hay 27 miligramos de hierro. En cambio, por cada 100 gramos de carne de pollo hay solamente 1.5 miligramos de hierro. 27, roja la carne así roja, es, ¿no? Fundamentalmente que tengan el núcleo M y asociado a eso el hierro. Y eso está en la sangrecita, luego en el vaso, en el hígado, en el bofe, ¿no es cierto? Que los comemos como las chanfainitas. Y no hay la costumbre de darle al niño pequeño eso, se le da pura papa. Y la papa no tiene hierro, es un alimento excelente para otras cosas, claro, para dar energía, pero no tiene hierro. Así es. Entonces, Puré esas de papa. malas prácticas son los que están condicionando la alta prevalencia de anemia al comienzo de la vida. Por eso yo siempre digo, el tema de la anemia no lo vamos a superar si no hacemos 2 cosas. Educación. No es cuestión de enchufarle jarabes de hierro simplemente a los niños. Si no hay educación... Eso dicen los médicos, que hay que comer bien en lugar de estar tomando suplementos. Claro, ambas cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que yo digo es como 2 momentos. Hay un momento de emergencia, que es como apagar el incendio, que hay que actuar como bombero, que es empezarle a darle hierro en jarabe. Pero si el niño no cambian de hábitos en torno a su alimentación, va a volver la anemia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo sostenible? Que mejoren las prácticas nutricionales, que mejore la forma, claro, como los niños son alimentados por las mamás. Ahora bien, los papás. El tema es que medio que entendí que había una controversia con lo que decía el doctor González, porque según él las cosas están más o menos bien, pero no se sabe medir la tasa de anemia. Así es, en realidad hay diversas opiniones sobre el tema, pero el Perú, como política oficial, se guía por los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Bien, ¿qué es lo que define la anemia? El nivel de hemoglobina en función de un corte. ¿Cuál es el corte que se recomienda para los niños menores de 5 años? 11 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre. 11, ¿ok? El que tiene menos de 11 de hemoglobina por cada decilitro de sangre tendrá anemia. El que tiene más de 11 no tiene anemia. Hay algunos investigadores que dicen de que el corte no debería ser 11, sino 10.5. Bueno, siempre hay un grado de así es, pero ¿no? Sí. Así es, y eso está en debate, y eso es probablemente lo que usted vio como parte de la controversia. Sí. Sin embargo, el Perú, como signatario de la OMS, se acoge a lo que son los parámetros en cualquiera de los temas, no solamente en esto, sino en el tema de desnutrición crónica o en el tema de consumo de azúcar, ahora que estamos con el tema de sobrepeso y obesidad, de la OMS, y eso es lo que dice la OMS. En segundo lugar, la otra controversia que hay, que es muy interesante y que también un programa que hace divulgación científica como esta es bien importante. El doctor González se refirió a otra controversia, que dicho sea de paso, ajuste por altura. La conferencia de González ya está en la internet, ahora va a estar la suya, bueno, para qué bueno, que es el ajuste por altura. ¿Por sí, qué? Pues. Porque se piensa que las poblaciones que viven a alturas mayores, y Perú es un país en donde más o menos el 30% de la población vive a más de 2.500 metros de altura, más de 2.000, la sierra fundamentalmente, necesitan, para compensar el déficit de oxígeno que hay a mayores alturas, ¿no es cierto? A nivel del mar, la composición del aire tiene 21% de oxígeno, pero conforme vamos subiendo, por eso es que va faltando el oxígeno. Pues, sí. Por eso es que nos da el soroche. ¿Y qué hace el organismo para compensar? Incrementa la hemoglobina. Para poder captar más oxígeno. Que se duplica. Se incrementa. Y eso puede ser hasta riesgoso. Y ahí en el mal de monje, el famoso mal de monje, o el soroche, la enfermedad de la altura. Estudiada, entonces, lo que dice la OMS es que hay que hacer correcciones.
que en realidad para poder comparar a los niños del nivel del mar con la altura, los de altura, porque se ven obligados a tratar de tener más hemoglobina, claro, hay que bajárselas con un factor de corrección. Y lo que está en cuestión es no la corrección, sino la cantidad de corrección. Más o menos por cada 1000 metros de altura se baja un punto el gramo de hemoglobina, se baja un punto. El doctor dice que hay que bajarlo bastante menos. Entonces habría menos anemia en Puno que el 75% que en estos momentos, de acuerdo a los parámetros de la OMS, se está planteando. De tal manera que esta es una discusión científica profundamente, técnica, ¿no? Sí, pues. Muy técnica, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque uno establece el nivel del corte y en función de eso yo digo, oye, este tiene anemia y este no tiene anemia. Claro, y las políticas pueden... Y las políticas públicas tienen que actuar en consonancia con eso. Ese es el debate que está. Sin embargo, oficialmente, doctor, el país toma los parámetros de la OMS y en función de los parámetros de la OMS de 11 y de corrección por altura, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, el Perú tiene 43% de los niños menores de 3 años con anemia, que es la cuarta cifra más alta de la región de las Américas. Ahora bien, hablemos de política. He escuchado también en los medios de comunicación que critican a Humala, le dicen, usted ha agravado la cuestión de la anemia. Entonces uno que está de fuera no entiende muy bien. Ok, mire, yo creo que sí, lamentablemente, me parece que la política es importante, pero la política es importante no para machetearse, sino para ver cómo hacemos las cosas mejores para la gente, para la gente, especialmente, ¿no? Para los más débiles, para los más vulnerables, para los más pobres. La anemia siempre ha sido alta en el Perú. En la época de Fujimori era 50%. En la época de Toledo era 46%. Llegó a ser 41% en la época de Alan y subió a 43%. Pero nunca es que haya sido 10%. No, la anemia igual ha sido alta desde hace siempre en el Perú, desde siempre. Entonces, no hay que hacer ese tipo de acusaciones políticas, sino ver más bien qué es lo que estamos haciendo o no, qué es lo que vamos... Claro. Para mí, lo que está pasando es que no obstante que hay mucha retórica política, hay muy poca acción en la práctica. En todos los campos, ¿no? En todos los campos, pero particularmente en este. Mire, don Modesto. ¿Y qué tiene que ver con el futuro del Perú? Porque los niños... Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Fundamental para el tema de la anemia, desde el punto de vista de la acción del Estado, es que los servicios de salud funcionen, que funcionen bien. Y en segundo lugar, que hay una acción intersectorial, porque finalmente la anemia también obedece a causas que están más allá de los estrictamente que tienen que ver con la salud. Un niño que no tiene agua y desagüe va a hacer parasitosis frecuentemente, va a hacer diarreas y entonces va a ser anemia. Es decir, si no hay una acción intersectorial, va a ser muy complejo dar sostenibilidad y logros. Pero por el lado de salud, el problema fundamental que tenemos en el Perú es que los servicios de salud están en una crisis enorme. Usted dijo que están colapsados en algún Así es, la salud pública. Lamentablemente el Perú y en el mundo, yo diría en el mundo en desarrollo, se ha priorizado la atención a la enfermedad. No a la prevención. No a la prevención. No, y este es un tema estrictamente preventivo. En ese sentido, dicen que la comunista Cuba más bien tiene ese tema, la prevención. Bueno, ellos desde hace mucho tiempo, los servicios en Cuba... dicen incluso mejor atención de prevención que los Estados Unidos. Bueno, definitivamente Cuba es el país que más avanzó desde el punto de vista de lo que es prevención, porque optaron por eso en la década de los 60, ¿no? Después, yo he ido mucho a Cuba porque yo trabajé mucho en Naciones Unidas, se hacían muchos eventos y he estado haciendo algunos stages en Cuba. Y he visto un deterioro de la salud en Cuba, producto de la propia, cuando cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, ya no tienen el apoyo, ellos sostenían mucho sus programas sociales con el apoyo soviético. Y después he visto deteriorar, lamentablemente, en Cuba también la situación. Pero en nuestros países que han crecido tanto, lamentablemente hemos priorizado la atención a la enfermedad, que está bien, yo no digo que esté mal, pues eso es prioritario, pero todo lo preventivo es demasiado débil. Claro. Y este tema... en otros campos. En este tema de la anemia, doctor Montoya, si es que las madres y los padres de familia no son conscientes, porque es diferente, mire usted, una cosa tan sencilla. Cuando yo tengo un niño con diarrea
y es una diarrea fuerte, yo voy al establecimiento de salud, pero la anemia no se nota. Casi, la anemia no da tos. Como le dice, asintomático. Es asintomático. El problema va por dentro. Entonces, si la gente no esté educada en cuál es la naturaleza del problema y no se le da una consejería apropiada para que mejore sus hábitos nutricionales, estamos condenados al fracaso. Porque además, y esto también tiene que ver mucho con la ciencia, el hierro es un micronutriente. El ser humano solamente tiene 6 gramos de hierro en su cuerpo y el niño 3 gramos, que es una pizquita, como una pizquita de sal. Esa es la cantidad de hierro que tenemos y es muy difícil de absorberse. Tiene una economía cerrada. La mayor provisión de hierro es interior del cuerpo y consiste en que cuando los glóbulos rojos se envejecen, después de 120 días, el órgano que se llama el vaso lo destruye y recupera ese hierro que va a la médula ósea y vuelven a formar hemoglobina con hierro. Entonces hay esta situación de que si las mamás no son conscientes de que ese hierro que es tan difícil, que tiene una economía cerrada y que se absorbe con mucha dificultad a nivel del duodeno, necesita 6 meses de tratamiento para poder superar el problema. O sea, usted no lo trata como una tos que la puede tratar en 5 días. No, requiere una adherencia y eso es lo que está fallando. Empiezan, se les da, se hace la campaña, están una semana y no vuelven y no pasa nada. Todo eso finalmente tiene que ver con la educación. Efectivamente, y a mí me parece que los medios de difusión masiva no están cumpliendo con su rol, porque siendo tan importante, tendríamos que estar machacando. Así es, más que verlo como un problema político que cada vez que hay alguna asamblea en el Congreso o alguna saca la bandera de la anemia. Se saca la bandera de la anemia y después se olvida todo el mundo. Lo que queríamos hacer es una permanente acción de educación a la población. Eso, ¿no? Pero no solamente educación, sino adecuada a su cultura, porque el Perú es un país tan diverso, tenemos tanta diversidad, don Modesto. Yo he trabajado 25 años en las Naciones Unidas recorriendo desde la Cordillera del Cóndor hasta las alturas de Sicuani, etcétera. Las tristezas. Así es. Yo conozco, yo soy a los Andes en nuestra caminata por la ciencia y tratando de hacer salud y es tan diferente la manera de entender y hacer la salud de nuestro país que si no hay una adecuación a los contextos geográficos y culturales, no vamos a tener impacto. Y eso es lo que nos está pasando también. Entonces, no estamos haciendo la educación ni la participación que se merece. O sea, si las madres no participan, si las familias no participan... Primero tienen que tomar conciencia, porque... Nada que no se conoce se hace y se sostiene. Entonces, eso es fundamental. Están haciendo su futuro. Así es. Con la forma como las madres tratan a sus bebés. Así es, don Modesto, y menos politiquería y más acción propositiva. Claro, en cierta manera no deberíamos ya preocuparnos qué hacen los gobernantes, sino qué debemos hacer con nuestra pequeña familia para reparar los daños. Sí, sin duda que los gobernantes tienen una responsabilidad fundamental de dirigir el timón del barco, ¿no? Sí, pero creo que este es un tema de todos. Claro. Este es un tema de la madre de familia, del padre de familia, del alcalde, del trabajador de salud de su establecimiento, de la señora del vaso de leche, y tenemos que hacer una cruzada nacional por este tema. Los gobiernos regionales, los municipios y su participación lamentablemente es muy pobre en este tema. Oiga, lo veo a usted y lo veo una combinación de cusqueño y chiclayano. ¿Cuáles son sus ancestros? Mis ancestros son, por un lado, mi padre es celendino de Cajamarca. Bueno, o sea, cerca, por ahí la ruta de Chiclayo. No, y mi madre es de aquí del norte, de Chancay, que es un lugar que está hace 80 kilómetros de Lima, pero con descendencia afrodescendiente. Usted moreno, entonces. Sí, A propósito de los afrodescendientes, se habla que justamente los glóbulos rojos de los africanos tienen ciertas características que los salvan de algunas enfermedades como la malaria, ¿no? Sí, pero también tienen ciertas otras fragilidades. Los glóbulos rojos, en el caso de las personas de
negras efectivamente tienen, o afrodescendientes o africanos, tienen cierta resistencia para la malaria. Parece que eso ha sido ontogénico por su sobreexposición a la enfermedad, pero también hacen una enfermedad que se llama sickle cell anemia. Cuando suben altura las personas de raza negra, el glóbulo rojo, que es redondo, dice, ¿no?, se pone como si fuera una semiluna. Wow. Y entonces no lo reconoce el vaso y los destruye. Eso se llama sickle cell anemia, y hay mucha gente negra, y eso era una de las razones por las cuales los esclavos dejaron de ir a la altura. Hacían mucho sickle cell anemia. La anemia tiene muchas causas. No solamente es la anemia nutricional que estamos hablando, sino hay otras que son congénitas, son enzimáticas o son de membrana del glóbulo rojo. Y esta es una que tiene que ver con una enzima, y se llama sickle cell anemia, con mayor predisposición a la población de raza negra. Muy bien, bueno, ha sido un gran placer y he aprendido bastante hoy día, pero nos quedamos con esta idea de que hay que educar cada vez más. Usted ha trabajado en estas organizaciones internacionales, estos organismos internacionales, y también a nivel mundial los países se diferencian, ¿no? Así es. Aquí en América del Sur, por ejemplo, ¿cuál es el país que mejor trata este tema? Para aprender cómo lo ha hecho. El país que tiene menor prevalencia de anemia en América Latina es Chile. Tiene una prevalencia, mientras que nosotros estamos en menores de 5 años en 34%, ellos tienen 16%. Y ya no es una anemia nutricional, sino es una anemia por otras causas, porque la anemia, de todos los casos de anemia, más o menos el 60% son nutricionales. Siempre los chilenos no ganan. Lamentablemente. No solamente, bueno, antes en fútbol, ahora le ganamos en fútbol, pero en el resto nos siguen ganando. Y la idea ahorita es... va a haber un partido de fútbol, ¿no? Bueno, en fútbol sí. Chile, ¿qué es lo que ha hecho Chile? Chile ha hecho políticas nutricionales desde hace aproximadamente... Pero educativas, sobre todo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho. Chile en la década de los 30 es una revolución educativa. Y después de hace 50 años tiene políticas nutricionales sostenidas. Bueno. Que incluyen educación nutricional, pero también provisión de ciertos insumos, nutrientes básicos como el hierro, a través de alimentación complementaria de ciertos grupos de la población, y han tenido una baja sostenida en los últimos 40 años de la anemia. Bueno, el tema es que nosotros siempre decimos, hay envidiosos anglosajones y envidiosos iberoamericanos. Dicen que el envidioso latinoamericano utiliza recursos para destruir al envidiado. Uh-huh. Los anglosajones utilizan recursos para superar a los envidiados. Nosotros en este caso siempre estamos criticando a Chile. Tendríamos que hacer políticas para superarlos, así ¿cierto? Es. Y no estar peleándonos con ellos. Así es, y aprender de ellos también, sin duda. Muchas gracias, doctor de Tavera. Ya sé que de Celendín, y allá en Chiclayo hay varios que han venido en Celendín. Claro. Muchos son ingenieros científicos. Sí, los celendinos son gente con mucho usted, empuje. Su cara que lo ve, ya lo veo que más se parece a Salazar que a Tavera. Sí. ¿Es cierto o no? Efectivamente. Bueno, para mí ha sido un placer, y muchas gracias por, no solamente un placer estar con usted, sino realmente me siento honrado de poder haber sido entrevistado por una persona como usted, ¿no? Nosotros somos los honrados, doctor Tavera, y ustedes son los más beneficiados porque aprendan de los científicos, piensen en sus palabras, apliquen lo que aprenden para que sus hijos tengan un futuro envidiable. Amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Pasión por la educación y cultura a todos los peruanos. Esto fue Encuentro con la Ciencia. 30 minutos de cultura y docencia en su máxima expresión. Encuentro con la Ciencia. Hasta el próximo viernes a las 2:30 de la tarde por los 1400 de Eco Radio.